de los que llegan a la hora, quiero hoy día dar por formalmente inaugurado estos conversatorios de mediación en otoño. Yo decía, cuando las hojas cambian su follaje, estamos en una etapa, ¿no es cierto?, de gran cambio y nos está poniendo a prueba, los sucesos que hoy día están sucediendo. Lo que pretendemos es en conjunto con la Escuela de Management de la Universidad Pompeu Fabra, donde nos acompaña el director de dicha School Management, máster en mediación, Javier Wilhelm, quien hoy día va a exponer, ¿no es cierto?, sobre el tema exacto de mediación en momentos de confinamiento. Javier es un amigo nuestro que hace mucho tiempo hemos venido trabajando juntos en el tema de mediación, con una gran expertise. Es mediador profesional, máster universitario en mediación por la Universidad de Murcia, doctorando en la Facultad de la Universidad de Barcelona, y ha trabajado cercano en algunos programas con el Ministerio de Justicia y Eurosocial en Chile, para el trabajo, ¿no es cierto?, de fortalecimiento del acceso a la justicia y también con los jueces de policía local. Él tiene una vasta experiencia académica y práctica. Yo creo que ese es un tema también que hemos tratado de hacer confluir en esta oportunidad, que los expositores tienen experiencia en las ambas áreas, lo que yo creo bastante relevante. También entonces participa en la Corporación de Asistencia Judicial a través de su centro de mediación. Nos acompaña su directora, entre otros miembros que también trabajan con nosotros, que es Pamela Espinosa, que ella va a exponer sobre mediación en la Ley de Responsabilidad Juvenil Penal. La idea de estos conversatorios de otoño, aunque uno cae en invierno, porque el cuarto viernes ya es invierno, pero parten en otoño, es realizarlos todos los jueves y hemos ido centrando temáticas que guardan relación entre sí. Mostrar experiencias prácticas que se están realizando, mostrar fortaleza y cómo la mediación ha ido avanzando, incorporándose en nuestro quehacer, y que ustedes también puedan hacer preguntas, tanto para ilustrarse, como que sirvan de buenas prácticas que se puedan dar pie a nuevos proyectos. La mejor disposición, la mejor colaboración, y también entonces los saludo en nombre del programa de negociación de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, programa de negociación y mediación que tengo el honor de dirigir. Agradecerle a todos los presentes, agradecerle a Cristóbal, nuestro asistente, agradecerle también a Felipe González, que es el profesor que nos está prestando también apoyo logístico en esta oportunidad. Como les decía, va a ser grabado, las preguntas del chat también quedan registradas, y también lo va a pedir a Felipe o a Cristóbal que en algún momento, ¿no es cierto?, saque algún pantallazo para que después lo podamos publicar. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Somos hartos, lo que nos alegra bastante. Somos aproximadamente ya 98 personas. Entonces, sin más, a efecto también de que esto dure unos 70, 75 minutos, saludando y agradeciéndole a Pamela Espinosa y a Javier Wilhelm por su disposición y el apoyo de ambas instituciones que a ustedes les toca representar en este momento. Le daría la palabra al profesor Wilhelm para que nos saludara y empezara su exposición. Javier. Bueno, buenas tardes en Chile y en Sudamérica, y buenas noches aquí en España. Un placer enorme, una vez más, poder compartir proyectos, iniciativas y este tipo de eventos con Marcela, con la profesora Marcela Derra. Yo le digo Marcela porque somos amigos también, aparte de colegas. Agradecer muchísimo a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que hace un año aproximadamente me recibieron más que bien. Realmente mi historia con Valparaíso lleva casi 30 años, y a Chile también, más o menos desde mediados de los años 90, que he ido yendo, trabajando, haciendo vacaciones. Tengo una historia de amor larga, ¿sí? Y siempre volver es un placer enorme. De parte mía, bueno, represento
Por favor. Estoy representando a la Barcelona School of Management, que es la escuela de negocios de la Universidad Pompeu Fabra. Estamos más que agradecidos y contentos de poder colaborar, participar y sumarnos a esta iniciativa de vuestra universidad, y muy contentos. También muy contento de ver a tantos amigos, evidentemente a Pamela, con quien vamos a compartir este espacio hoy, que nos conocemos también de toda la vida, no vamos a decir los años para que nadie haga cuentas, y también he visto que estaba por ahí la Marcela Osorio, también un placer enorme. Y también, bueno, es que estoy viendo tantos amigos, estoy viendo a Jorge de Rosario, estoy viendo a Mónica de Rengo, estoy viendo gente de Ecuador, de Burgos, de Argentina, de todos lados, desde La Plata a Buenos Aires, a gente de Uruguay, gente de Alicante. Es que realmente es un poco apabullante. Esto es muy, la verdad es que es muy gratificante saber que están ahí. Para ustedes es más fácil la hora, que para mí también lo voy a decir, porque aquí son a las 10 menos 20 de la noche, pero lo que sea por compartir este espacio juntos y todos los que ven. Cuando Marcela me invitó a participar y a sumarme, la idea era poder hablar sobre qué está pasando con la mediación en estos tiempos tan raros que nos está tocando vivir y tan diferentes, ¿no? Entonces, yo les puedo contar un poco algunas cosas, y también me gustaría escuchar a Pamela y luego también escucharlos, porque seguro cada uno tiene cosas para agregar y para preguntar o para comentar, y es algo que entre todos estamos rediseñando el mundo en el que nos toca vivir, en un momento muy complejo, muy difícil, y ustedes están empezando el invierno, nosotros estamos empezando la primavera. Aquí, por suerte, las cifras de personas infectadas y de muertos está bajando muchísimo. Creo que ya llevamos 4 días sin tener ni un muerto por coronavirus en España, pero hace un mes estábamos en 1000 muertos por día. Estamos hablando de unas cifras espeluznantes, terribles, y muchas familias que están sufriendo la incertidumbre, la incerteza, lo terrible que es estar alejados de su familia. Yo en primera persona también, tengo mitad de mi familia en Argentina a la que no puedo ir y no puedo ver. Tenía pasajes para el 15 de junio y evidentemente están cancelados. Pero también toda la gente que tiene sus familias o sus familiares en el hospital, o personas que están pasando por situaciones terminales y no se pueden despedir. Están pasando cosas muy raras, muy feas, y dentro de todo esto también pasan cosas buenas. Nosotros, los mediadores, desde en realidad una semana antes que estuviéramos entrando en el confinamiento, nosotros llevamos casi 80 días ya confinados, desde un poco antes de comenzar nos dábamos cuenta que esto iba a empezar, y la universidad ya empezamos una semana antes a planificar para no dejar de dar clases ni un día. La foto que está tras mío es del aula magna, donde hacemos charlas, conversaciones, cursos en Barcelona, y a las que me encantaría invitarlos, y que todas esas sillas que están vacías estén llenas con todos ustedes, y cuando quieran los espero. ¿Sí? Pero la verdad es que una semana antes más o menos empezamos a ver que desde la universidad que no podíamos parar las clases. Nosotros, el curso aquí es diferente que en Sudamérica, y nosotros los cursos empiezan en octubre, terminan en principios de julio. Esto empezó en marzo, en mitad del curso, un poquito más de la mitad, y estuvimos dando clases de forma remota durante todas estas semanas. No se perdió ni una semana de clases. Evidentemente que toda la experiencia de prácticas reales en centros de mediación no se pudieron llevar a cabo porque se cerraron todos los municipios y todos los centros donde los mediadores trabajamos, aunque todos los mediadores seguimos trabajando, y parece interesantísimo, pero somos más necesarios que nunca. ¿Sí? Esta pandemia, esta situación que nos ha traído este virus tan minúsculo, tan pequeño, pero por otro lado tan masivo, donde parece que a todos nos pasa lo mismo, que nos pasa realmente, creo que a todos, cosas diferentes, hace que estamos en una situación en la cual la gente que tiene suerte y que tuvo la suerte de poder seguir trabajando
empezó a trabajar desde casa. Mucha gente se quedó sin trabajo y eso es una situación muy complicada también. La economía está muy dañada, está muy tocada y esto también es un fenómeno mundial. Y toda esta sumatoria de situaciones, ahí Víctor me dice, y está bien que lo diga, que las comunidades autónomas en España siguen todavía reportando fallecidos, y es verdad que las cifras suben, bajan, pero estamos bastante diferente a hace un mes y medio. Ah, lo que quería deciros es que frente a esta situación tan compleja, la respuesta, y voy a hablar más o menos básicamente del entorno en el que yo trabajo y me muevo en la ciudad de Barcelona desde la universidad, pero dentro de la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde los mediadores empezamos a tener un nivel de relevancia muy importante, porque aquí se paró la justicia, se pararon los juzgados y durante muchas semanas los juzgados se cerraron, como el resto de la sociedad. Esto implica un montón de causas que tenían vistas y que estaban en proceso, quedaron paralizadas, más todas las causas que a medida que se vayan abriendo los juzgados van a estar acumuladas por situaciones de despidos improcedentes, por situaciones de conflictos familiares que han tenido que hacer lo que han podido y lo que no han querido en esta situación, más toda la conflictividad que este tipo de situaciones nuevas trae. Lo que hizo el Departamento de Justicia aquí en Cataluña fue determinar, se aprobó el 1 de marzo y nosotros entramos creo que el 18 o el 20 de marzo en pandemia, pero previendo esto se aprobó el 1 y se puso en efectivo a partir del 15 de marzo que la mediación sea gratuita para todos los ciudadanos y las ciudadanas que viven en Cataluña. Esto quiere decir, cualquier persona que está empadronada en un municipio catalán y tuviera cualquier tipo de conflicto del ámbito civil, podía pedir una mediación y los mediadores trabajamos y de forma, al principio por teléfono, después WhatsApp y después descubrimos el Zoom. Un día descubrimos el Zoom, yo juro que no tenía ni idea que existía esto y ahora soy un experto, como la mayoría de ustedes. Y empezamos a trabajar, quiero decirles que los mediadores siempre seguimos cobrando, la diferencia es que lo que antes nos pagaban los ciudadanos y las ciudadanas por un valor estipulado, que es un precio público cuando se pide la mediación en el ámbito público, este dinero lo asume el Departamento de Justicia. Quiere decir, se propició que nadie se quedara fuera de un espacio de resolución de sus conflictos y de esta manera, para hacerlo universal, se hizo de esta manera, que fuera gratis para toda la gente, aunque quiero remarcar que los mediadores cobramos todos y cobramos rápido. Eso también lo quiero decir porque yo ya he hecho varias mediaciones y en 15 días ya me ingresan el dinero de lo que corresponde a mis honorarios. Y esto lo remarco porque hay muchas iniciativas que se han hecho en mediación en los últimos años, no solamente ahora, para difundir la mediación, y muchas han hecho que la mediación sea gratuita y que sea gratuita para todos. Y esto creo que es algo que juega en contra para la mediación, ¿sí? Porque la gente lo que no le cuesta no lo valora, lo que es gratis y lo que es bueno, bonito y barato no se valoran, y la mediación para mí no tiene que ser la hermana pobre del sistema, sino que tiene que ser una hermana digna como todos los otros sistemas de resolución alternativa de conflictos. Y para esto hay que hacer cosas, y una de las cosas que hay que hacer son políticas públicas. Dentro de las políticas públicas, en esta pandemia se ha hecho esto, nos encargaron a María Muné, que es la otra directora del máster de mediación donde yo trabajo, y a mí, que hiciéramos en menos de una semana unos videos explicativos sobre cómo se mediaba de forma telefónica, cómo se mediaba de forma online, y que hiciéramos material de difusión para los mediadores que hasta ese momento no sabían mediar de otra manera que no fuera de forma presencial. Y nosotros, como veníamos hace más o menos 2 años formando mediadores en el área de conflictos del consumidor, que la mayoría son conflictos que se tratan de forma telemática, teníamos una estructura hecha y teníamos una experiencia previa hecha, básicamente en el teléfono, básicamente con mail, con videoconferencia de WhatsApp o de Skype, pero no de las plataformas que estamos conociendo ahora. Entonces, adaptamos esto, hicimos varios intentos, finalmente salieron estos videos son públicos, están a disposición de toda la gente, no se hizo exclusivamente para los mediadores. De hecho, uno que me pidieron especialmente fue de consejos para padres y madres con respecto a los hijos y a las hijas
consejos para qué hacer, qué decir, cómo explicar lo que estaba sucediendo, y esto también fue un video que no fue para mediadores, sino para la comunidad, y también lo hicimos. Todo esto está colgado en la página web del Departamento de Justicia de la Generalitat Catalana. La única cosa que os tengo que decir es que está todo en catalán. Pero bueno, creo que más o menos se entiende. También lo que hicimos fue poner una explicación del contenido de lo que estábamos poniendo de cada video, porque si alguien quería acceder desde fuera de Cataluña o desde dentro de Cataluña y que no hablaba el idioma y lo quería entender, lo podía hacer. En los mismos videos remarcamos en grande, con palabras grandes, la idea que estamos diciendo, pero bueno, es el idioma que hablamos aquí y así lo hicimos. Por otro lado, los municipios también se pusieron en marcha desde el primer día todos los servicios de mediación comunitario que existen aquí. Por ejemplo, en la provincia de Barcelona, casi el 97-98% de las municipalidades, los municipios, tienen centros de mediación comunitaria con acceso universal a la ciudadanía también. Y desde el primer día también empezamos a atender. Yo coordino 3 centros en la provincia. Empezamos a atender a la gente de forma telefónica, pasamos también a la forma telemática y al teletrabajo para que nadie se quedara afuera, y de hecho empezamos a hacer mucho trabajo de contención emocional. Nos empezó a llamar mucha gente que no era porque tuvieran un conflicto en especial con alguien, sino que el conflicto que tenían era con el mundo, porque no sabían dónde ir, no sabían qué hacer, y si bien hay otros servicios a los cuales podían recurrir, a los mediadores nos conocen hace tiempo. ¿Sí? Los mediadores que trabajamos en los municipios estamos trabajando hace 18, 20 años más o menos, con lo cual yo trabajo en municipios pequeños de alrededor de 30.000 personas, uno de 58.000, pero no megaciudades como las que conocemos, algunas de las que ustedes viven también. Entonces es fácil cuando estás muchos años trabajando en un sitio que la gente ya te conoce y ya te identifica, y te identifica como una puerta de entrada amable para escuchar, para contener y para ayudar a las personas en situaciones conflictivas complicadas. Igualmente nos empezaron a entrar muchas mediaciones, tenemos estadísticas que estamos publicando, y justamente la semana pasada hicimos una estadística desde que empezó la pandemia hasta ahora. La demanda de casos de mediación, el pedido de casos de mediación nos subió un 50%, lo cual es mucho. En algunos municipios nos duplicaron la cantidad de horas de contratación para poder dar abasto. Esto, por ejemplo, San Pere de Ribas es un ayuntamiento donde nos fuimos al doble de atención, trabajamos también sábados y domingos, porque, claro, al entrar en esta situación de la pandemia, una de las cosas que nos pasó a todos, me imagino que a ustedes también, es que uno no sabe qué día es. Parece que no hay diferencia entre un día de la semana y un día de fin de semana. Yo estoy permanentemente mirando en la agenda del teléfono o de la computadora en qué día estoy y qué hora es, porque realmente uno pierde noción de los marcos de referencia conocidos. Las personas antes desayunábamos en casa, salíamos a trabajar, viajábamos, tomábamos un café, veíamos gente desconocida, volvíamos a nuestra casa en la noche, y la vida y los fines de semana desconectábamos. Cuando empezó esto, todo eso desapareció. Por eso hay una frase que la tomó Václavic de otro autor en la teoría sistémica, que él dice: el problema es cuando el mapa deja de representar al territorio. Y eso es un poco lo que creo que nos está pasando. El mapa conocido, la forma que teníamos de movernos por este mundo, ha cambiado y está caduco. ¿Sí? Ese mapa ya no funciona porque el territorio cambió. ¿Sí? El exterior cambió, el interior cambió, las horas cambiaron, el mundo nos cambió de un día para el otro. Entonces, bueno, es una situación en la que nadie está exento y los mediadores tampoco, pero creíamos que teníamos que hacer algo en especial en este momento, y la verdad es que, así como desde Justicia, para todo lo que es conflictos que se pueden judicializar, se hizo una apuesta importante desde el ámbito municipal, quiero decir, todos los que son los conflictos locales, que en Chile me van a entender bien, se hizo también lo mismo. Desde los municipios se abrió la mediación más de lo que ya había, se ofrecen más horas, y nosotros antes mediábamos conflictos básicamente vecinales, ahora estamos mediando todo tipo de conflictos interpersonales que nos llegan. Estamos haciendo un trabajo también de soporte a lo que nosotros decimos contención y soporte al duelo,
y esto lo hacemos dentro de cada equipo de mediadores. Hay mediadores de distintas profesiones. Aquí, para ser mediador, tanto judicial como público, cualquier persona que tiene una licenciatura, la que sea, y luego se forma en mediación, puede ser mediador. Y entonces mediamos personas de distintas profesiones, pero se armó un equipo especial para lo que es el acompañamiento al duelo traumático. Tenemos que entender que hay muchas familias que están pasando por situaciones que remití antes, que es despedirse de sus familiares a través de un iPad, o no poder hacer un velatorio, o no poder ir a un entierro. Eso es realmente terrible. Y como aquí el sistema de salud mental no es muy importante ni es muy fuerte, las cosas como son, en este país hay cosas muy bonitas, pero desde lo público la salud mental y la salud dental no existe. ¿Sí? Entonces, no existe, al menos como yo la conozco en Argentina y en otros países. Y los mediadores empezamos a ocupar ese lugar también, específicamente los mediadores que somos psicólogos, estamos haciendo esto, este trabajo de acompañamiento al duelo, lo hacemos básicamente personas que venimos también del ámbito de la salud mental o del trabajo social, porque también había que llenar un hueco que a nadie se le ocurría, le podía haber ocurrido nunca, que íbamos a necesitar. Y es acompañar a la gente en una situación muy complicada, en la cual no hay referentes y hay muy poco que decir, pero hay mucho que escuchar, ¿sí? Y hay mucho que acompañar. Entonces, también se abrió esta ventana, y también los mediadores empezamos, y ahora sí, todos los mediadores empezamos a hacer presencia en las redes sociales, empezamos a hacer pequeños videos, empezamos a usar distintas metodologías de las redes sociales para dar consejos a la ciudadanía sobre el tema de la conflictividad, sobre el tema de lo importante de tener paciencia, remitir que también estamos entendiendo lo difícil que es tener que convivir en un espacio cerrado con personas con las que te veías antes unas horas al día y de repente ahora te vas todos los días, todo el tiempo. Entonces, dar consejos, hicimos guías también, que estas están en castellano también y también las puedo pasar, guías de consejos para la convivencia en casa, para la convivencia en el trabajo, la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Piensen que muchos padres y madres se convirtieron de un día para el otro en profesores y en maestros, porque los chicos siguieron teniendo clases, pero de forma remota, vía internet, pero no había quien les enseñara. Solamente era rendir asignaturas, tener que hacer exámenes o tener que hacer ejercicios, pero quien tiene que acompañar al niño o a la niña en el aprendizaje son sus padres. La mayoría, o muchos, no tienen formación en pedagogía ni en magisterio, y de un día para el otro tuvieron que empezar a hacerlo. Esto implica que todos los roles se empiezan a trastocar. Aparte de lo complicado que es también para las mismas parejas, que no estaban acostumbradas a convivir todos los días, todo el día, a todas horas. Muchas familias en las cuales alguna parte de la familia o toda la familia se queda sin trabajo, esto lo hace todo un poco más complejo, bastante más complejo y más incierto. Entonces, a partir de ahí, creíamos, bueno, y vimos que realmente la mediación pudo dar una respuesta, y yo rescato mucho, el otro día me preguntaban, aquí hay una red de mediadores comunitarios que están en Twitter y en distintas redes sociales, que se llama Xarxa de Mediación, Xarxa con X, quiere decir red en catalán, y empezaron a hacer videos de mediadores conocidos, o los más viejos, los que tenemos un poco más de historia, y con las cosas que veíamos que habían cambiado en este momento en la mediación y cómo veíamos el futuro. Y yo una de las cosas que decía es, yo quiero poner en valor la creatividad y la innovación de todos mis compañeros mediadores que se han puesto las pilas, que de un día para el otro empezamos a inventar de donde no había, y empezamos a dar consejos para la convivencia, a dar respuesta a conflictos. Estamos haciendo asesoramiento también a otros servicios municipales que también se encuentran en situación de conflicto, porque tienen que convivir, tienen que trabajar de forma cooperativa en equipo, pero sin verse. Entonces yo, por ejemplo, estoy haciendo también mediaciones de equipos de 20, 30 personas o de 10 personas que tienen que trabajar juntas y de una forma diferente a la que estaban acostumbrados. Entonces, bueno, tienen que aprender cómo hacerlo. Otra de las formas, a mí me gusta siempre hablar de cultura de mediación. La mediación es un procedimiento, pero son muchas metodologías. Y cuando entendemos la mediación como una cultura, podemos entender que la mediación es una forma de entender la convivencia de una forma diferente. Y esto implica que los mediadores podemos hacer muchas cosas
siempre en favor de la convivencia, de la participación de la ciudadanía, del apropiarse de sus conflictos y gestionarlos de forma adecuada. Entonces, a partir de ahí es un poco todo lo que empezamos a hacer, lo que seguimos haciendo. Ahora estamos escribiendo guías para lo que se llama el desconfinamiento, o el descongelamiento. Algunos a veces se confunden y creo que está bien las dos acepciones de la palabra, porque ahora tenemos que empezar a volver a salir y tenemos fechas. Se supone que a partir de julio empezamos a volver a salir a las ciudades a trabajar, y se supone que a partir del 15 de junio empieza ya esta desescalada, pero a partir del 1 de julio se supone que ya vamos a estar todos en una situación diferente. A mí no me gusta hablar de volver a la normalidad, primero porque no se puede volver hacia atrás, el atrás pasó y pasó. Segundo, porque la normalidad dejó de existir, lo que era normal y conocido, para, digamos, que alguien me diga dónde está, porque yo no lo encuentro. Cuando la gente habla de la nueva normalidad, también me parece un poco raro, porque si es nueva y es normal, es como una contradicción, uno no sabe de qué está hablando. Yo creo que vamos a pasar de pantalla. Creo que lo que nos está pasando como sociedad es como una bisagra, y lo estoy pensando más a nivel sociológico. Va a ser un antes y un después, así como el 11S y todo lo que implicó el derrumbe de las Torres Gemelas nos cambió la vida, y tuvimos que intercambiar y poner en la balanza entre los derechos sociales y la seguridad. Ahora, entre la salud y nuestros derechos y nuestras posibilidades, seguramente vamos a tener que conciliar eso de alguna manera, lo cual produce una situación de malestar y va a seguir produciendo malestar, y es algo con lo que vamos a tener que convivir. Aprender a convivir en una situación en la cual, hasta que la entendamos del todo, va a pasar un tiempo. Posiblemente pase alguna generación, ¿sí? Pero estamos en un momento histórico, nos ha tocado vivirla, y yo espero que todos estemos bien, que todos la podamos sobrevivir de la mejor manera posible, que todas nuestras familias salgan adelante, y sé que el tiempo, tengo mi reloj porque sé que tenía un tiempo limitado y voy a empezar a terminar la idea, ¿sí? Y de parte mía, bueno, encantado, y algunos me están poniendo en el chat también las referencias o la documentación, lo voy a poner después y se lo envío también a Marcela o a Cristóbal. Gracias, Cristóbal, también por estar ahí. Y lo que podamos ayudar, aquí estamos, y estamos lejos, pero creo que la tecnología nos ha salvado en el sentido de que estamos más cerca que nunca. Y estamos enredados en el buen sentido de la palabra. Yo creo que esta pandemia sin Netflix, no sé qué hubiera pasado. Posiblemente yo tendría más trabajo de aquí a 15 días y muchas mediaciones de divorcio, pero las voy a tener igual. Eso va a venir igual, porque o el baby boom o el divorcio, o las dos cosas, creo que van a ser consecuencia. Pero bueno, un poco en broma, un poco en serio, pero también estamos en un mundo diferente. Creo que tenemos que ser lo suficientemente humildes para entender que nadie sabe realmente lo que va a pasar mañana, y si algo nos enseña, o algo yo aprendí de esto, es que no hay que hacer planes. Que no planifiques nada, porque la vida te cambia de un día para el otro. Y si no, mirémonos las caras y lo vamos a ver. Gracias, paro aquí, así le doy palabra a Pamela, y luego seguimos. Muchas gracias por escuchar. Marcela, no te escuchas. Sí, ¿no me escucho? ¿Ahora sí? Ya. Muchas gracias, Javier. Sí, yo me había puesto en silencio, por esta interesante exposición que nos ilustra cómo se está dando la situación en Barcelona respecto a la mediación. Te vamos a hacer preguntas específicas en los 20 minutos que queda, exactamente cuáles han sido las materias, y también cómo se ha tomado esta fuerza que la política pública, tú lo dijiste, hubo autoridades que se lograron poner de acuerdo y avanzaron hacia implementar esta fórmula, esta manera de resolución de conflictos, porque a nosotros nos resulta un poquito difícil. Pamela, antes de saludarte a ti, voy a leer quiénes han saludado por acá, para sentirnos todos participando, y te doy la palabra a ti. Saludó Yoshio, que está aquí, y Pablo también nos saludó, no me quiero saltar a nadie, Génesis Valenzuela, Enrique Muñoz, que también está, Viviana,
Pablo, Catalina Serrano, Pedro Neira, que también nos agradece la invitación, gracias a ti por estar aquí. Nos saluda también Laura, Valesca Fernández, María Loreto, Luciano, no sé pronunciar el apellido, Tiare Pavés, Adriana Farfán, Mariña, que nos da un hermoso saludo y nos felicita, y es presidente del Colegio de Mediadores de Chile, Natalia Montenegro, que es secretaria del Colegio de Abogados del Paraíso, y también había un saludo por ahí de, que ahora no lo encuentro, de, bueno, Verónica López ya se lo leí, Mónica Latorre, Mariña, Daniela, que conoce también, ¿no es cierto?, a Javier, así que saludo desde La Plata, Buenos Aires, a Javier, que tuvo el gusto de hacer un curso de práctica familiar en Consenso, Argentina, el año pasado, a Jorge Jan Doménico, que él nos saluda de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, que alguna vez me tocó conocerlo cuando fui a unas maestrías de Derecho Procesal, yo creo que nos vamos, a Víctor, a Mariana Castillo, a Paola Casté, a Natacha Fernández, a Úrsula, a Consuelo Vargas, y esos serían los saludos. Génesis nos pide compartir esta guía, yo le digo que hay que traducirla, pero se la podemos compartir. Ella trabaja en Pudahuel, es profesora. Paulina Castro, Gabino Medina, Víctor, que estaba en España, que en algún otro salté, Nene Briceño, y varios más que están participando, algunos nombres ya, Marcela Miller de Santiago, y de Gloria Rodríguez también de Chile, después que Jimena Regulés, muy buena experiencia usted en España, Da Esperanza a los Mediadores, María Fernanda Sola, ahí también hay una pregunta ya de Jorge Jan Dioménico, ¿me podrías ayudar a retenerla, Cristóbal? Para después que aporte a Javier, Mariana, y ahí estamos. Todo eso nos saludan, Pamela. Ahora te saludamos a ti, Pamela. Gracias por estar, por ayudar en la coorganización. Te presentas un poco más y sigues después con tu exposición. Creo que hoy también la van a compartir por Pau, por un PPT que se va a compartir. Pamela. Ok, muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a la universidad por darme este espacio, a mí y a la Corporación de Asistencia Judicial, que es la institución que hoy represento. La verdad es que estoy muy contenta de ver a muchas personas también conocidas, alumnos actuales, alumnos que han pasado por el diplomado de la universidad y que me imagino que siguen manteniendo, ya son mediadores, y siguen manteniendo esas ganas en el fondo de llevar esta forma de mirar la vida hacia sus distintas disciplinas y también, por supuesto, mediante el trabajo de la mediación. No quiero perder tiempo, la verdad es que estoy feliz, creo que esto debe ser un conversatorio, creo que la iniciativa de Marcela Lerroa es excelente, creo que mirarnos las caras y saber que muchas personas en muchas partes estamos generando y creando nuevas formas de solución al conflicto y tratando de, en este contexto tan duro como es la pandemia y todo lo que nos ha tocado vivir, tener esperanza y pensar que los conflictos de hoy los vamos a poder solucionar. Bueno, me han pedido hablar respecto al estudio práctico de mediación penal juvenil, que es una forma de instalación de la justicia restaurativa acá en la ciudad de Valparaíso y que se desarrolla en el Centro de Mediación de la Corporación de Asistencia Judicial. En la siguiente lámina podemos ver, de alguna forma, respecto a por qué se crea este proyecto, por qué llega al Centro de Mediación de la Corporación, porque en el fondo se empieza a tramitar el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social, que introduce modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Obviamente, este proyecto de ley tiene por objeto modificar la Ley Orgánica de Sename y la Ley sobre Responsabilidad Penal de los Adolescentes para establecer una nueva institucionalidad y un nuevo procedimiento para la aplicación de sanciones penales a menores de edad. Y la buena noticia es que este nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social contempla la mediación como forma de solución al conflicto penal RPA.
Desde esa perspectiva, el Ministerio de Justicia, en el fondo, y con el fin de poder ir retroalimentando, en el fondo, la tramitación de la ley, es que inicia un proyecto piloto para ver cómo se comportaría la mediación penal en Valparaíso. Y esto se logra, obviamente, en una alianza entre el Ministerio de Justicia, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Corporación de Asistencia Judicial. Como ustedes pueden ver en la siguiente lámina, la verdad es que la gracia, yo diría, por así decirlo, en el fondo yo siempre digo de cómo la colaboración que nosotros se lo podemos brindar a las personas que atendemos, también puede ser posible cuando trabajamos de manera interinstitucional. Y desde esa lógica se forma una mesa técnica donde se encuentra el Ministerio Público, como les decía, las CAJ, la Defensoría, el Poder Judicial, para poder intervenir este conflicto penal a través de procesos de mediación en conflictos con adolescentes. ¿Sí puedes seguir, por favor, Cristóbal? ¿Qué casos se pueden mediar? Yo voy a ir bien rápido para contarles rapidito este proyecto y podamos tener tiempo para poder efectivamente conversar. Esto está dado obviamente por el convenio interinstitucional. Como yo les dije, un proyecto de ley, por lo tanto no hay ley que regule en este momento la mediación penal juvenil. ¿Qué es lo que dice este convenio? Dice que debe existir una víctima directa, no una víctima vicaria o subrogada, es decir, la propia víctima debe participar en el proceso. En el fondo se entiende también que cuáles son el catálogo de delitos, en el fondo, qué es lo que se puede mediar en esta situación, y básicamente se puede mediar todo tipo de delitos y se excluyen solo los delitos dolosos contra la vida, los delitos vinculados al tráfico de drogas, los delitos sexuales y delitos en contexto de violencia intrafamiliar. ¿Por qué les digo esto? Porque en el fondo y las experiencias anteriores en Chile, en el fondo, perdón, ese es mi perro, espero que no moleste mucho. Porque anteriormente las mediaciones en Chile solo permitían delitos de muy bajo monta y estudios internacionales han dado cuenta que a mayor gravedad de delito, mayores son las posibilidades que pueden tener y las soluciones de la mediación. La forma de término obviamente es una homologación y generalmente las da la Fiscalía. Sigue nomás, por favor, Cristóbal. ¿Cuándo se puede mediar? Se puede mediar desde el ingreso de una denuncia hasta la sentencia, aun cuando se está pensando para épocas posteriores poder mediar posterior a la sentencia y ver formas en el fondo de que las personas que ya tienen una sentencia y están cumpliendo una cierta condena puedan rebajar a través de un proceso de mediación penal con la víctima. Si vemos la siguiente lámina, vamos a ver un poco cómo funciona esto. Básicamente, yo les decía, la colaboración entre instituciones. Se forma una mesa técnica donde está la Fiscalía, la Defensoría, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Ahí nos ingresa el caso a nosotros y se parte esto con una sesión individual del ofensor. También la víctima tiene una primera sesión con URAVIT, la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Después, una sesión nosotros, Centro de Mediación con la Víctima, donde se evalúan las necesidades de reparación, la sesión conjunta para satisfacer intereses, el acuerdo y lo que nosotros llamamos etapa de cumplimiento de acuerdo, porque no se olviden que estamos dentro del marco del servicio que crea de reinserción social. Si continuamos. Cuando se nos pidió hacer este estudio práctico, porque todo esto parte alrededor del año 2016, se instala en primer término en Santiago el 2017 y se nos pide replicar a nosotros, Centro de Mediación de Valparaíso, la verdad es que el equipo del Centro de Mediación pensó, ¿cómo empapamos, digamos, de este actuar o esta forma de mediar los valores de la justicia restaurativa que obviamente están detrás de todo proceso de mediación penal? Por lo tanto, había que diseñar
un espacio que tuviese encuentro, contacto personal, que las narrativas de la gente pudieran ser escuchadas entre ellos, que contemple las emociones, que hubiese una reintegración, es decir, una restauración social del autor, una reparación a la víctima a través de una restitución, de una compensación o de las disculpas, y la participación, en el fondo que realmente hubiese una inclusión y una involucración real de las personas dentro del proceso penal. Desde esa lógica, el delito, desde la mediación, no es visto como un delito y nosotros lo entendemos, los mediadores que trabajamos en mediación penal, lo vemos como un conflicto penal, no más un delito, y categorizado o subtitulado, por así decirlo, con juvenil. Teníamos que trabajar la reparación de la víctima, es decir, que tuviese la satisfacción de sus intereses, la reparación del daño social, en el fondo este daño que se produce cuando se genera un conflicto social, cómo la persona o el infractor puede devolver o reparar el tejido social, y la reparación del adolescente a través de la reinserción social. De esta manera, entendíamos también que tenía que tener los principios dogmáticos de la mediación, vale decir, la confidencialidad, el equilibrio de poder, la neutralidad, la voluntariedad, pero era más importante en el fondo para nosotros conocer los nuevos principios que tenían que regir esta mediación penal adolescente y que son por favor, Cristóbal, si la puedes cambiar, la reparación a la víctima y la reinserción del infractor. Dale nomás, por favor, Cristóbal. Entonces, empezamos a desarrollar y se los quiero mostrar un poco cuál es la estructura de la mediación penal juvenil. Primero partimos con sesiones privadas, inicial con el ofensor, sesión privada con la víctima, sesión conjunta, una firma de acuerdo, y esto es lo importante y lo que yo quiero resaltar como buena práctica, una etapa de cumplimiento, que se las voy a explicar más adelante, porque vamos a ver la sesión privada inicial con el ofensor. Lo más importante para nosotros, y por qué partimos por acá, porque en el fondo entendemos que estamos dentro de un programa de reinserción social, y para poder avanzar en una mediación penal, efectivamente tiene que haber una responsabilización respecto de los hechos por parte del infractor. ¿Qué variables o bajo qué tips, por así decirlo, nosotros trabajamos en esta primera entrevista, o cuando creemos que un joven está responsabilizándose de los hechos? Cuando logra establecer una narrativa donde asume en el fondo responsabilidad o participación en los hechos, admite un cierto grado de culpa, lo puede decir que fue una imposibilidad, muchas veces dicen los jóvenes que ha sido por mala junta. Cuando existe una red familiar que contiene y que en el fondo apaña, por así decir, o acompaña al joven, cuando establece una narrativa temporal, o sea, logra de alguna manera resignificar los hechos con su historia familiar y se da cuenta de las consecuencias que puede tener a futuro, y cuando hay un proyecto de vida dibujado, o sea, él es capaz de definir cómo fue su pasado, su presente y cómo se imagina a futuro, qué podría cambiar, porque ahí empezamos a relacionar también con algunas de las características de la mediación con este acento al futuro, de qué posibilidades tiene efectivamente de cambiar. Sí, seguimos, por favor, Cristóbal. Hacemos también una sesión privada con la víctima, donde obviamente evaluamos el proceso de victimización, evitando algún tipo de victimización secundaria, se evalúa el daño y su afectación personal, cómo está ella, muestra interés de ser reparado, determina sus intereses de reparación, y lo que no hemos visto, que en realidad es algo que es muy común en todas las teorías de la victimología, efectivamente la víctima, en casi todos los casos, requiere explicación de los hechos, podría también solicitar una compensación, valora las disculpas que pueden otorgarle como forma de reparación.
Otra cosa muy interesante que ha aparecido es cómo estas víctimas desarrollan solidaridad social y empatía social. Es decir, ellas se comprometen de alguna manera con la reinserción social del joven y tienen interés de ayudar y de apoyar, solo porque es otro ser humano en un proceso, por así decirlo, de rehabilitación. Si seguimos, por favor, Cristóbal. En la sesión conjunta, obviamente, como ya se ha trabajado todo lo anterior, nosotros esperamos en el fondo que se otorguen las disculpas y la explicación de los hechos, que haya un compromiso en la escolarización, que haya un compromiso del infractor respecto a la reparación social y obviamente que si hay acuerdo, que se firme el acuerdo. Generalmente en este acuerdo, como estamos dentro de una mirada de reinserción social, el joven infractor muchas veces se compromete a ciertos aspectos de su resocialización. ¿Qué quiero decir con esto? Se compromete, por ejemplo, a mantener un cierto promedio de notas, se compromete a una cierta asistencia, se compromete a algún trabajo que pudiera reparar a la comunidad. Pero todo esto nace del propio joven para entregarlo, digamos, a la comunidad, a la víctima o al mismo. Y ahí se firma el acuerdo. Entonces, ¿cuál es en el fondo la gran diferencia que planteó el Centro de Mediación versus otros modelos de justicia restaurativa y mediación penal adolescente? Es que como el joven de alguna manera ha comprometido o se ha comprometido conductualmente a ciertos cambios que deben ser evaluados en un tiempo que generalmente es 3 meses, nosotros consideramos que el mediador no podía ser aquel profesional que ya ha firmado el acuerdo, tuviese la labor de fiscalizar o de acompañar a este joven en el cumplimiento de sus acuerdos respecto a la reinserción social. Por lo tanto, en estos 3 meses se le entrega un asistente social para que ella acompañe al joven y verifique el cumplimiento total del acuerdo. Una vez verificado ese cumplimiento, que generalmente es 3 meses después de la firma del acuerdo, se entrega este caso a Fiscalía para que Fiscalía vea la forma de término que normalmente en general, y lo vamos a ver un poco más adelante, Fiscalía cierra con las vías alternativas que tiene a mano, como puede ser principio de oportunidad. Algunas estadísticas. Durante el año, yo diría el año pasado, tuvimos un total de 78 casos, fueron excluidos por la mesa técnica para ser ingresado a un proceso de mediación 24% y fue ingresado alrededor de un 55%. El siguiente gráfico nos muestra a la fecha porque la verdad es que lamentablemente de marzo a la fecha solo hemos podido seguir atendiendo aquellos casos que teníamos ingresados, no hemos tenido casos nuevos. Teníamos mediado 14, premediado 21, cierre administrativo un 10% y vigentes un 13% que hemos seguido trabajando. Si seguimos con esto, yo creo que les puede interesar más en el fondo que son las materias ingresadas en el estudio práctico, y vemos que el robo por sorpresa tiene la mayor cantidad de casos, un 44%, y en el fondo cuando nosotros hablamos con los jueces en la mesa técnica, efectivamente el robo por sorpresa es el delito más común de los jóvenes acá en Valparaíso. Entonces no es raro en realidad que también en nuestra cifra sea los delitos con mayor derivación a nuestro centro. Cristóbal. La verdad es que hemos tenido una gran cantidad de acuerdos. Tenemos un 93% de casos con acuerdo y un 7% de casos sin acuerdo, que era mío y se los puedo contar porque no llegué a acuerdo. ¿Sí? La participación de la víctima, que yo creo que también me parece que es interesante.
en el fondo a 11 de las víctimas se le ha otorgado disculpa, a 3 se le ha dado restitución o compensación, a 2 se le han hecho además servicios propios a ella, ofrecimiento de servicios, y 13 de las víctimas se han comprometido efectivamente, no como observadora del proceso de reinserción, sino que activamente acompañando a este joven a reinsertarse socialmente. Y parece que nos queda la última, y estoy más o menos bien con el tiempo. Respecto a la participación del ofensor, tenemos la reparación al daño social, que en el fondo son actividades externas que hacen los jóvenes, generalmente en su comunidad. Tenemos 2 que han hecho eso: compromiso de escolarización 13 de los 13, compensación económica 3, no reincidir en el delito 9, y entrega de información del delito 10. Ustedes ahí se empiezan a dar cuenta de lo importante que es de cómo la teoría se va traspasando, digamos, a la práctica, y esta necesidad de información y esta entrega de información con lo que puede sanar a una víctima, efectivamente se da en los procesos de mediación penal. Dentro de los casos con acuerdo, y quizás para contarle, tenemos 2 que a mi juicio son muy interesantes. Por una receptación de moto, un chico en el fondo entendió que él tenía habilidades, digamos, con las tuercas, y de alguna manera como para devolverle a la sociedad algo o en algo, repararla respecto a lo que había cometido, él decidió en su comunidad enseñarle a sus amiguitos a arreglar bicicletas. Y ahí hay una foto que va a la profesional, obviamente, y que en realidad o sea, realmente se socializa mucho respecto a esta situación. Se habla también si los jóvenes en el fondo no van a ser estigmatizados. Este joven dijo que no, sus padres tampoco, que por el contrario querían que la comunidad supiera que le estaba reparando el tema. Y respecto a otro chico, en el fondo, que decidió hacer un taller de acuarela y reciclaje electrónico por una receptación de celular en el Ministerio de las Culturas. La verdad es que el chico se instaló a trabajar ahí, al final se había comprometido como 2 o 3 días y terminó yendo alrededor de 5 o 7 días trabajando con otros niños, enseñándoles a dibujar. Espero haber cumplido en el tiempo y espero haberles podido entregar lo mejor de la manera más corta de lo que estamos haciendo respecto a RPA en Valparaíso. Marce, no te escuchas, perdona. Ahí. Marce. Muy Ahí. bien, muy bien. Muchas gracias, Pamela. Creo que una interesante experiencia, hermosa, y además que tal vez pensamos que nunca iba a llegar esta posibilidad de poder mediar en el tema de penal juvenil, porque creo que es uno de los lugares, ¿no es cierto?, donde efectivamente se puede ir fortaleciendo y reconstruyendo el tejido social. Me permití anotar algunas preguntas, las voy a hacer en orden de las que lo hicieron antes, voy a ir en un orden, ¿no es cierto?, tratando de conservar el orden. Había una pregunta que era para Javier, que era ¿cómo se entera un ciudadano en España que cuenta con una red de mediadores? Y había otra que era de Jorge, también en general, pero yo pienso también pensando en la experiencia en Barcelona, que preguntaba qué aportes puedes hacer, Javier, para generar confianza en el espacio virtual. Esas eran las preguntas, ¿no? Las personas que preguntaron era así, ¿sí? ¿Sí? Te escuchamos, Javier, y ahí hago las preguntas de Pamela. Hola, genial, genial. ¿Se me escucha? ¿Sí? Bien. ¿Sí? Bueno, gracias por las preguntas, en principio, y el interés. Yo mientras empezó a hablar Pamela, puse los enlaces de web de lo que se estaba hablando antes para que lo tuvierais todos, si lo queréis consultar. A ver, ¿cómo se entera un ciudadano que existe mediación? Por varias vías. Se entera porque si se acerca a la administración a pedir ayuda a un municipio, realmente es a la policía o a servicios sociales,
lo van a derivar cuando es un tema de mediación, o la puerta de entrada de cualquier municipalidad o municipio, las personas están informadas de los servicios de mediación, entonces derivan. Por otro lado, muchas campañas de información, que siempre necesitamos más. Y luego aquí hay un teléfono de información general, que es el 012, que cualquier persona, por cualquier cosa que necesita saber algo, llama a ese teléfono para cualquier cosa, también para saber si va a llover mañana, y en ese teléfono también le informan y derivan a mediación. Entonces, es fácil, si alguien tiene un problema y quiere conseguir un mediador, buscarlo, y también si tú pones mediador y el nombre de tu ciudad en la web, sale. Y después, por otro lado, todos los mediadores que estamos en el registro público de mediadores, es una información abierta y pública. Entonces, si la gente pone mediadores en tal ciudad, ahí están todos los mediadores, la dirección, el teléfono, el mail, y también del colegio profesional del cual provienen. Porque también las personas, esto sirve para que las personas puedan ver si quieren un mediador de una profesión o de otra, o la que fuera. Y por otro lado, la pregunta que hacía Jorge, que es muy interesante, que es cómo generar confianza en el ámbito, en este canal de comunicación, realmente es todo un desafío. Yo creo que teniendo mucho más dominio de la voz, del ritmo, del lenguaje, del ritmo de exposición, pausando mucho más, marcando, hay algunas técnicas que hemos aprendido que tienen que ver pensando siempre que estamos hablando con una A, para que sea de forma más abierta y modular más la conversación, pero también yo diría básicamente el ritmo y la cercanía y los silencios. Los silencios son muy importantes. Y como mediadores, aguantar el silencio es todo un trabajo, pero la gente te agradece cuando no estás hablando encima del otro, sino cuando le estás dando un espacio de reflexión, o un espacio de espera, o un espacio de angustia, es igual. Pero a veces la gente solo necesita saber que estás del otro lado. Es un canal diferente. A mí me gusta más el canal presencial, me gusta más sentir la energía de la gente, pero seguramente también tiene que ver con mi edad. ¿Sí? Posiblemente para un mediador de 24 o 25 años, la forma de relacionarse sea más común a través de una pantalla. Yo que tengo más de 50 me cuesta un poco más, y he aprendido esto, que dominando el ritmo, el tono y el volumen puedo generar confianza, y sobre todo hay algo de comunicación que va de corazón a corazón. Es decir, cuando uno tiene ganas de ayudar al otro, se nota. Y cuando uno está haciendo un trámite, también se nota, sea presencial o sea online. Si después hay más preguntas, encantado la vida. Sí. A Pamela, bueno, te voy a hacer dos preguntas, Pedro. Si cuenta Chile con una política de reinserción propiamente tal, digamos, ¿qué consideras tú de lo que tú sabes, del trabajo que te ha tocado realizar con el ministerio, etcétera? Sí. Sí, efectivamente Chile cuenta con políticas de reinserción social que efectivamente van a ser modificadas de alguna manera a través de la creación de nuevos servicios de reinserción social, que también modifica Sename, y probablemente va a haber una fusión de aquellas formas que existen en la actualidad y las que se vienen. Y dentro de las que se vienen, obviamente, viene la mediación penal dentro de la reinserción social. Ya. Hay otra pregunta, perdona, también estuve atenta a las preguntas, que la voy a sumar al tiro y después lo voy a hacer a los dos la siguiente. Dice, lo que se realiza en Valparaíso, ¿también se puede hacer en Santiago? ¿Qué sabes tú de eso? ¿Se está haciendo actualmente en Santiago? De hecho, parte en Santiago el estudio piloto práctico, en el fondo, que tiene por objeto dar retroalimentación a la mediación penal RPA, está vigente en la actualidad en Santiago, en la Corporación de Asistencia Judicial de Santiago y también en Valparaíso. Por un tema, yo diría, de nuestro Valparaíso, en el sentido que es un pueblo, o sea, es una ciudad pequeña, y las personas, la verdad es que de alguna manera nos podemos llegar a conocer, y quizás porque la mesa técnica en donde participa los asesores directos del fiscal, de la fiscal y del defensor regional,
donde también participan generalmente 1 o 2 jueces de garantía, especialistas en adolescencia, obviamente, participa el centro de mediación. La verdad es que yo siento que la generación de esta mesa que yo decía, ¿cómo se puede bajar lo colaborativo a veces, o cómo se puede trabajar en colaboración con los propios principios de la mediación, pero interinstitucionalmente? Entonces, de alguna manera, al parecer, en el fondo, esta mesa técnica y el fortalecimiento de toda esta institución en Valparaíso ha sido un tanto más potente que en Santiago. Yo me imagino por lo poco que somos y lo relacionado que estamos. Entonces, hay más casos derivados en Valparaíso que en Santiago. Ahora voy a leer algo genérico y de ahí hace una pregunta a ambos. Mónica Latorre dice, la mediación presencial tiene una energía especial y nos permite vivir ese proceso de lo humano. Entonces ahí, Gerson felicita por ambas exposiciones, son importantes, y preguntan también lo siguiente, mira, respecto a la confidencialidad. ¿Qué pasa con el principio de la confidencialidad en las mediaciones virtuales? Y también qué pasa, claro, algunos preguntan con el tema del lenguaje analógico. Es un poco la pregunta para ambos. Javier, Sí, ¿qué piensas tú? La confidencialidad, el lenguaje analógico en estas mediaciones virtuales. Es una muy buena pregunta. El tema de la confidencialidad y el tema de la protección de datos es todo un tema que no tenemos resuelto, la verdad. Es que nos encontramos en la tesitura cuando empezó todo esto en decir, y teníamos este problema, es decir, ¿qué pasa con esto? No solo la confidencialidad, que uno cree que, bueno, te comunicas con él, otra vez la cámara, se supone que la gente cuida el espacio y tal, sino el hecho de los datos de los que circulan en la red. Aquí hay una ley de protección de datos que es muy restrictiva y era un tema complicado y tuvimos que tomar una decisión y era o esperamos y estudiamos y hacemos 3 o 4 consultas y lo vamos a resolver en 6 meses o nos ponemos a mediar con todos los riesgos que esto implica. Y la decisión que tomamos, no digo solo yo, sino tomamos como colectivo mediador y también como desde las autoridades judiciales, fue a mediar. Hay que darle salida a la gente, hay que resolver esto y estamos en una situación de crisis, es una situación de alarma, entonces la excepción tiene que ser posible si es que garantiza algo que es muy importante, que es cuidar la convivencia, la coexistencia y la paz social. Entonces lo resolvimos de esa manera sin tener respuesta. Es una pregunta muy buena y quizá para la próxima pandemia lo podamos pensar, pero ahora tuvimos que elegir y nos pusimos a trabajar. Fue una opción en el fondo, fue una decisión. Sí, sí, fue una decisión. Sí. ¿Tú quieres agregar algo de eso en eso, Pamela, también? Hay varias preguntas más. A ver, comparto absolutamente con Javier. La verdad es que el Centro de Mediación de Valparaíso también empezamos a atender hace un par de semanas remotamente. Ha sido un desafío impresionante. La verdad es que lo estamos haciendo principalmente vía telefónica y hemos encontrado una respuesta por parte de la gente de mucho agradecimiento. Yo creo que la verdad que tener la posibilidad de conversar con alguien, soy mediadora y la escucho, ya es suficiente. Y comparto plenamente que efectivamente la confidencialidad puede ser un tema. Yo sé, por ejemplo, que las mediaciones en salud están absolutamente detenidas por el tema de la confidencialidad, me parece bastante lógico por la protección médica, pero también creo que hay mucha gente que igual necesita en este minuto de alguien, un mediador, que pueda contactarse con él y escucharlo. Las otras preguntas son las siguientes, espérate. ¿Por qué se excluían los delitos sexuales? Era una. La otra, si era necesario que se comprometieran la familia o bien los cuidadores del infractor en este camino, ¿no es cierto?, de reinserción. Y después hay otras preguntas que ya son para Javier, nuevamente queda una más o para ambos, pero esos dos temas son para
Ya. Y ahí vamos a los otros más genéricos. Ok, los delitos sexuales básicamente se excluyen por dos razones. Una, porque es violencia, obviamente, porque es un delito de carácter mayor, porque muchas veces, y ustedes bien lo saben, la mayor cantidad de delitos sexuales en Chile se da entre personas que habitan un mismo espacio. Desde lo técnico le diría porque hay un desequilibrio de poder básico, y no obstante ello, en otros países sí se trabaja mucho y se puede llegar a mediar violaciones o delitos sexuales, porque muchas veces las víctimas desean conocer, en el fondo, por qué a mí y por qué razón y qué las llevó. Yo les recomiendo mucho una película, una serial que está en Netflix, que se llama Inconcebible. No sé si la han visto, espero que sí, donde se ve mucho la victimología y se ve como unas mujeres abusadas sexualmente, en el fondo, lo único que querían era poder tener una conversación con aquel psicópata, en el fondo, que era un violador en serie, que las había violado, y poder conocer por qué la habían elegido a ella. Esa película representa desde la victimología, mi perro no, desde la victimología muy bien esa situación. Esa era la primera pregunta, ¿verdad? ¿Y la segunda? Y la Perdona. segunda era lo de la familia, si era necesario el No, no acompañamiento es familiar. necesario. No es necesario porque para la ley chilena, en el fondo, el chico es responsable y por lo tanto puede asistir solo. Lo que pasa es que es un buen indicador, en el fondo, para dejar más sentada la responsabilización de este joven en su proceso. Hay otra pregunta que, o sea, para Javier también, habían dos preguntas. Una que era, espérate, una que había hecho Pedro, deme un segundito y ya vamos a ir. Pedro pregunta para Javier, tú señalas que hay poco que decir y mucho que escuchar. ¿Cuesta lograrlo si en algunas profesiones la formación profesional es al revés? Y voy a sumar a esta una interesante que también a nosotros nos interesa, a todos, que hace Varinia, en cuanto a que Varinia pregunta, ¿no es cierto?, que en algún minuto sabían cuál era la posición un poco frente a la mediación virtual, ¿ya? En el fondo, si Javier, Pamela, ¿cómo lo ven? Porque realmente nos damos cuenta que en momentos excepcionales como este, serían una forma de que las partes pudieran negociar, resolver sus conflictos, y de hecho, en ambas instituciones lo están empezando a hacer con la tecnología que tienen a mano. Es así, por ejemplo, que Víctor señala que en salud, por el tema de la confidencialidad, la mediación está sin funcionamiento. Entiendo que en familia en Chile también hay un restrictivo al Ministerio de Justicia, protegiendo, ¿no es cierto?, fundamentalmente el derecho de la confidencialidad. Entonces, esa es la pregunta. No sé, Pamela, si quieres comenzar tú o yo. ¿Qué pasa con la virtualidad? Sí, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que lo que decía antes es, cambió el mundo. Entonces, ya todos los planes que se están haciendo de vuelta, lo que decía, volver para adelante, ¿no? A lo que es la presencialidad, ya se está hablando tanto en la universidad como en la forma de mediar, como en la forma de trabajar. Por ejemplo, tuve una reunión esta semana del Colegio de Psicólogos, es coexistiendo las dos modalidades. No se va a descartar esta modalidad nueva que hemos conocido más. Existía desde antes, pero ahora la conocemos mucho más. Yo hace tiempo estoy en una asociación de mediadores que trabajamos para el tema de la sustracción internacional de menores bajo lo que es el convenio de la Haya. Y están los países que son miembros de esta suscripción. Y todas las mediaciones que hemos estado haciendo, siempre cuando hay un menor o una menor que ha sido sustraído por alguno de sus padres y ha ido a otro país y aceptan ir a mediación, lo hacemos un mediador de un país, un mediador del otro, y todo vía online. O sea, que es algo que ya existía. Ahora tiene mucho más fuerza y tiene mucho más posibilidades porque es más conocido por la gente. Yo creo que van a coexistir las dos formas. Hoy en día yo puedo hacer una mediación en Chile y ustedes pueden hacer una mediación en Barcelona sin ningún problema. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Quiere decir, el mundo ha cambiado. Entonces, si me preguntabas esto hace 4 meses, te hubiera dicho algo totalmente distinto.
pero el mundo cambió y muchas de las cosas que yo creía se han caído. Y se están construyendo de otra manera. Ya. Pamela, y de ahí voy a hacer un cierre de algunas preguntas, ya estamos en el tiempo, y agradezco tantas preguntas, significa que hay interés y nos vamos a juntar de nuevo. Respecto a la virtualidad, ¿qué fortalezas le veo, qué habría que fortalecer a objeto de a poder hacerlo una realidad? Yo siento que en el fondo no hay que dejar de lado el procedimiento básico de mediación. Yo creo que cualquier persona, un poco como decía Javier, tiene antes que tener una información de qué es lo que va a hacer el mediador con él, cuáles van a ser un poco las reglas del juego. Eso me parece esencial dentro de la presentación. Yo también prefiero ver a la gente. Ayer conversaba con un mediador del equipo de trabajo y me decía, a veces siento como que hago mucho y hago poco. Las mediaciones virtuales, en nuestra reciente experiencia, es un poquito más lenta, porque se mueven, por ejemplo, con muchas, nosotros todavía, como nos da un poco de miedo reunir a la gente y tenemos casi esos miedos cuando recién estábamos mediando, como estamos haciendo algo nuevo, estamos partiendo con muchas sesiones puentes. Entonces como que vamos todavía de allá para acá y de acá para allá. La gente no tiene tanta tecnología, entonces cuesta de verdad conseguir gente con Zoom. Pero aunque a veces de verdad uno siente que ha hecho mucho, y a lo mejor en una sesión conjunta eso lo habrías hecho con 4 preguntas que te hubiese permitido realmente enlazar, podría ser un poco más lenta, pero yo creo que tiene que ver un poco con esto de adquirir experiencia y entender claro, que uno es capaz de abordar un conflicto y que tiene las herramientas para abordar un conflicto de la forma que sea solo por escuchar o conocer de un relato. Yo creo que esa es la fuerza que tenemos que tener. La forma puede ser variada. Yo creo que si hay algo que tenemos los mediadores, creatividad. Y hay que utilizarla. Voy a ir cerrando ya las preguntas. Pregunta Daniel Silva, que es un mediador, muy buen mediador comunitario. ¿Qué plazos se han puesto en los acuerdos, atendido, ¿no es cierto?, esta situación de pandemia? Entonces, para que se puedan cumplir rápidamente. Esa pregunta es para Javier. Y para Pamela, ¿cómo acoge la víctima la invitación al proceso? Es más difícil sin el apoyo de la familia, este trabajo con el adolescente, y en general cómo se logra el empoderamiento de los mediados, pero no sé si en qué área, ahí no entendí bien. Para Javier, entonces, ¿qué pasa con los plazos de los acuerdos? ¿Perdón, sí? Sí, entendí, es una muy buena pregunta. Estamos trabajando a 2 velocidades. Estamos trabajando para el momento de la situación de alarma. Estoy hablando solamente, me estoy refiriendo básicamente a los conflictos de familia, donde hay menores de por medio y muchas veces los padres viven en casas separadas, entonces tienen que resolver situaciones muy complejas. Y alguno a veces es un personal sanitario. Entonces trabajamos en 2 velocidades. Un acuerdo para mientras dure la pandemia y un acuerdo post-pandemia. ¿Sí? Y hay otro tipo de mediaciones, de conflictos vecinales o de conflictos contractuales, donde el acuerdo es el acuerdo y se terminó. Yo esta semana terminé una mediación en un conflicto intralaboral, que bueno, que realmente no, el acuerdo es el acuerdo y no tiene más que eso. Pero cuando hay situaciones de familia, estamos trabajando con 2 velocidades, para ahora y para más adelante. Y siempre con la puerta abierta a volver. Ya. Pamela, entonces, ¿cómo acoge la víctima el proceso y qué pasa, qué pasaba si que Con el la chico no tenía familia, este apoyo, sí, sí. o un adulto? Ya. En general la víctima acoge bastante bien el proceso y la verdad es que yo creo que es súper interesante darnos cuenta cómo los seres humanos somos capaces de empatizar con un otro que ha estado falto de oportunidades muchas veces, entendiendo así la comisión de un delito o de un conflicto penal. La víctima empatiza y es capaz de ponerse y quieren trabajar y quiere que no haya reincidencia en el joven.
Eso ha sido muy lindo, ¿ah? Ha sido realmente un descubrir fantástico, saber que como la víctima puede satisfacer ese deseo intrínseco de tener una explicación de los hechos, de alguna manera también puede tener un corazón muy noble para comprometerse con un joven en su reinserción. Obviamente hay víctimas que no han querido participar, y por eso, cuando mostraba los gráficos, nosotros hablábamos de un total de casos mediados, porque como es todo un proceso voluntario, las víctimas que no desean no participan. Respecto a la familia, la verdad es que normalmente la familia es un aporte a la reinserción del joven, pero también hay familias que yo diría de generación en generación, lamentablemente han vivido muy cercano a la delincuencia. Y en vez de ser un aporte, a veces en el fondo pueden hasta aconsejar a los chicos y les dicen, es más fácil una amonestación de un juez que dar la cara o participar en un proceso de mediación. Te va a salir más barato vía judicial que pasar por todo este proceso. Entonces, hay que trabajar con la familia, pero no como un uno. Familia y víctima son dos partes de la mediación, si podría decirlo de una forma que ustedes lo pudiesen entender. Completamente diferentes, que pueden tener intereses incluso diferentes. También, al principio nosotros, y con esto termino, ingresábamos a la familia y al joven. Y el joven contaba una historia. Sacábamos a la familia y el joven contaba otra historia. Entonces, sumamente importante escucharlo de esa forma. Bueno, ya para ir cerrando, agradecerle a todos ustedes. Creo que ha sido un excelente conversatorio. La idea es de no abusar del tiempo, con dos experiencias que se están llevando a cabo en estos momentos, tanto en Barcelona, en esta mediación, ¿no es cierto?, que se ha tomado un poco los conflictos, lo que nos parece positivo, esta posibilidad que se ha dado que las partes dialoguen, y también reconocer la confianza que la autoridad ha tenido en ustedes. Ese que es un tema que a nosotros también nos gustaría retomar, que el Colegio de Mediadores también se está trabajando con el objeto de lograr que en este tiempo sea factible, con condiciones básicas, realizar una mediación virtual, tomando los recaudos que sean menester, como el importante proyecto que nos ha presentado Pamela Espinosa, que también es algo que pensábamos, y así pensamos el coloquio de otoño todos y todas, es que contemos también cómo avanza la mediación, cómo en el mundo también hay cosas positivas, hay gente haciendo buenas obras, que no todo es negativo, y podemos seguir caminando en esa área. Agradecen los alumnos del diplomado de mediación, agradece Mariana, agradecen todo el privilegio de haberlos podido escuchar de esta manera, y quería invitarlo, ya que veo a personas de otros países, también vamos a generar un espacio que nos den ideas. El programa de negociación, y con estos grandes apoyos del Centro de Mediación, y les voy a dar la palabra a los profesores para que se despidan, el submanager de la Pompeu Fabra, también generar espacios de intercambio. A lo mejor logramos más adelante, ya teníamos planificado de alguna manera, pero ver, ¿no es cierto?, los que son de Rosario, los que son de Mar del Plata, etcétera, también nos pueden hacer grandes aportes si nos cuentan qué está sucediendo en sus respectivas regiones, en sus respectivos lugares, con la mediación, y la idea es que las exposiciones sean breves, y ver también después si algo que a mí me agrada más, y ahí también voy terminando, es la posibilidad de darle la palabra a las personas. Yo creo que lo podemos hacer, sí, hay que tratar de preguntar o hacer una exposición muy cortita para que se pueda hacer, ¿no es cierto?, en forma verbal. Quiero agradecer también a la profesora Andrea Viciconde, que también va a exponer y que está presente hoy día. Ella es de la UBA, trabaja mucho en mediación en derecho al consumidor, y de ser muy interesante compartir experiencias. Saludos de Perú. Rocío, muy bienvenida, no sé de dónde eres, qué bueno, te fijas, y varios que yo he visto que son de otros lugares. Javier, México, ¿se dan cuenta? Bueno, hay cosas buenas también de la virtualidad que debemos aprovechar. Javier también dejó cómo nos podemos seguir contactados. Vamos a tener que, Javier, te doy la palabra, y de ahí ya Pamela, y vamos cerrando.
eso, muchas gracias a todos, un placer enorme habernos encontrado y reencontrado con quienes ya nos conocíamos. Les dejé mi dirección de mail porque alguien lo pedía también, Sí. y también la forma de encontrarnos en las redes y de seguir conectados. Creo que es muy importante la red de solidaridad y de soporte entre todos los que estamos trabajando por la gente. No todas las retribuciones son económicas, las afectivas también llenan mucho, las económicas también, pero las afectivas también son muy importantes. Y un abrazo enorme a todos desde aquí. Espero verlos pronto y en vivo. Sí, puede ser. Pamela, dejé también el mail nuestro de... Ah, pero se lo envía a la Marianne, tengo que enviárselo a todos. Pamela, ¿quieres despedirte? Cristóbal, hay que... Sí. Sí, perdón. Muchas gracias, obviamente, ya le agradecí. Me encanta la convocatoria, me encanta que seamos tantos mediadores. Estoy feliz de poder participar en un conversatorio, que ganas de escucharlo a todos y todas sus experiencias, porque creo que todo lo que hacemos cada uno es muy valioso. Le estaba contando que también estaba tratando de poner mi mail, pero no sé por qué me sale en privado. ¿Qué te sale? Me sale en privado de mí y después sale como un en privado. No sé si se puede hacer algo, Cristóbal, algo para que aparezca Yo público. no puedo escribirlo tampoco. Sí, si quiere, profesora, comparto su correo. Ok, Comparte ya. los otros dos. Ya, porque si no queda súper en privado. Y la idea era como podernos reunir todos. Tampoco puedo suponer el nuestro, Cristóbal. Lo que pasa Claro. es que, cortito, tema técnico, es cuando ustedes comentan ahí, aparece enviar a y aparece finalmente, lo más probable es que esté redirigido a una persona que haya escrito un mensaje en privado. Entonces apretan una flechita que está hacia abajo y posteriormente se va a desplegar una opción de todos los participantes y hay que poner la opción que dice todos en sala de reuniones. Y ahí el mensaje va a llegar a todos. Mira, yo trato de poner el nuestro, ahí pude. Diplomado.negociación y mediación, pucb.cl. Y acá estoy dejando el de la Ahí profesora todo. Pamela. Y puedes dejar el de Gracias. la Pamela también. Muchas gracias. Bueno, agradecerles nuevamente a todos y todas. Invitarlos para el próximo jueves. Sería muy bueno que nos encontráramos. Vamos a seguir usando a Javier, que se me olvidó manifestar el tema de la hora, que ya son como las 10:30 de la noche. Y va a participar con una experiencia de mediación comunitaria, Rosana De Boni, de Uruguay. Ella es mediadora comunitaria de profesión de base, profesora, y trabaja como una suerte de ombudsman que hay en Uruguay. Va a estar con nosotros también Alejandro Nató, que va a reflexionar sobre la importancia de la mediación comunitaria y el diálogo hoy. Y va a estar Varinia Penco, que es la presidenta del Colegio de Mediadores. Varinia va a hablar sobre avances de la mediación en Chile y desafíos que ha ido asumiendo el Colegio de Mediadores, generando redes a nivel nacional, a objeto de ir fortaleciendo y idealmente buscando la posibilidad de participar en el diálogo social hoy día pendiente en nuestro país. ¿Algo más? ¿Alguien que quiera decir algo? Profesora, muy cortito. Sí. Acá estoy leyendo a María Inelda Ortega. Dice, ¿Ya? espero puedan proporcionar los datos de contacto porque el Centro de Justicia de Alternativa en México estaría feliz de crear redes de solidaridad. Mis felicitaciones por la gran labor. Así que nos puedes entregar, María Imelda, los datos por interno, sería súper bien para poder tener la información. También deja su contacto. Verónica López también dejó su contacto, sí, que ella era de España. Ahí está, para los que les interese. La podrías tomar. Se me perdió ahora. Bueno, Felipe González, que es el profesor que nos apoya, señala también que está en YouTube disponible el conversatorio. Deben buscar el canal de la Facultad y Escuela de Derecho PUCB y tomaremos los datos entonces de los profesores de afuera, porque entiendo que el chat también queda registrado, ¿no es cierto? Claro, también, profesora, importante que aquellas personas que se quieran contactar, bueno, estén en el correo del profesor Javier, el de la profesora Pamela, pero en particular para poder generar también redes con el programa de negociación y mediación, sí. Nuestro correo
Ahí nos pueden hacer llegar también todos los antecedentes y nosotros vamos a estar en contacto. Dejarlos también, como dijo usted, profesora, cordialmente invitados al próximo conversatorio de este próximo jueves. El sistema de inscripción va a ser el mismo que fue para este conversatorio, así que se les va a hacer llegar el día anterior también las instrucciones de acceso. No va a cambiar en nada y lo importante también poder convocar a más personas. Ya. Y cualquier observación que tengan también la hacen llegar y la invitación a trabajar colaborativamente todos. Qué bueno, Anita, te pudiste integrar. Yo busqué tu correo y todo y no te encontraba. Así que muchas gracias y un aplauso para todos. Saca el micrófono para que aplaudamos al menos por Cristóbal. Podía, ¿no? Ah, se aplaude, sí. Eso, que escuchemos algo que sea el resto. Ya. Un gusto. Chao, chao. Gracias, Chao. muchas gracias. Adiós. Chao, Chao. Javier. Muchísimas gracias.